Damos gloria al Señor. Tome su asiento por un momento. Quiero nada más hablar un par de cositas antes de ir a la palabra del Señor. Número uno, decía la hermana pastora que esta mañana, yo no le dije, ni ella me dijo, que esta mañana Dios nos ha traído para saber cuál es nuestra condición. Sí, yo sé que no es muy popular eso no tiene muchos amenes, eso no tiene mucha aceptación, pero Dios nos ha traído hoy, esta mañana, para saber cuál es nuestra condición. Amén. Por esa razón, usted y yo podemos tener una de estas dos actitudes. Una de estas dos actitudes. No me tomen el tiempo que todavía no estoy predicando, ¿verdad? Podemos tener la actitud como la del rey David. ¿Se acuerdan cuál fue la frase que dijeron del rey David? Que era un hombre conforme al corazón de Dios. Y el rey David dice estas palabras: examíname, oh Dios. Salmo 139, verso 23. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame por la senda correcta. Eso lo escribió el hombre conforme al corazón de Dios. Podemos tener la actitud esta mañana del rey David y decirle al Señor: examíname, Señor, examínanos, Señor. Ayer hablábamos de este versículo en el discipulado y le decía yo a los que estábamos ahí: ¿por qué el rey David le dice examíname? ¿Sabe una cosa, hermano? Porque si yo me examino, yo puedo correr el riesgo de pasar por alto alguna situación en mi vida. Pensar que es normal, pensar que, bueno, mi estándar de calidad no es tan alto, no es tan elevado como el de Dios. Entonces yo puedo decir: no, bueno, es que eso que yo hago, muchos lo hacen. Pues ¿quién no lo hace? Pero cuando es Dios el que nos examina, es diferente. Entonces podemos tener, número uno, la actitud como el rey David y decirle: Señor, examíname, 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 oh Dios. Y él le dice: conoce, ¿qué le dice? Conoce mi corazón, conoce mi corazón, ¿qué hay dentro de mi corazón? Pruébame, Señor, pruébame, pruébame. Y conoce mis pensamientos. A veces los cristianos, los hijos de Dios, hay pensamientos que se han convertido en fortalezas en nuestra vida. Y no estoy hablando de cosas buenas. Sigue diciendo: y ve si hay en mí camino de perversidad. Era el rey David, era el hombre conforme al corazón de Dios, y le está pidiendo que lo examine, que a lo mejor él está equivocado en algo, que a lo mejor él está yendo por un camino que no es el camino de Dios. Sí, amén. ¿Cómo cierra el versículo? Y guíame en el camino correcto. Guíame en el camino correcto. También podemos tener esta otra actitud. Eso va a depender de usted. O yo no le voy a decir, a mí no me gusta esa frase que dice: dígale al hermano que está a la par. Usted verá que yo nunca lo digo porque no me gusta. Cosas mías. No me hagan caso. Pero yo sí le voy a pedir: dígale, pero no al que está a la par suya. Dígase usted mismo. Dígase usted mismo. ¿Cuál actitud voy a tener? Y en la segunda actitud que quiero compartirle, pues yo repito, todavía no he entrado a la predicación, ¿verdad? Está en Lucas capítulo 18,
en el versículo 9. El fariseo y el publicano. O usted y yo podemos tener la actitud que tuvo el publicano y llegar delante de Dios y decirle: Señor, mira qué bueno que soy yo. Yo ayuno 2 veces por semana, yo doy mis diezmos, yo me congrego, mira, hasta la vigilia vine y me quedé hasta las 6. Ve qué bueno que soy yo, Señor. ¿Sabes qué? Tienes que bendecirme. Tienes que bendecirme porque yo hice todo eso. Yo hago todo eso. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. ¿Sí? Bueno, desde una perspectiva no hay en qué cara persinarse. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo. Iglesia, que nosotros no seamos que vengamos a este lugar a orar con nosotros mismos, a decirle a Dios: Señor, ve qué bueno que soy. Yo soy tan bueno, Señor, y yo no sé por qué no me puedes bendecir. Es que tienes que bendecirme. Que yo soy tan bueno, soy tan buena persona, soy tan buen cristiano, y hasta me asusto yo mismo de lo bueno que soy. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres y mujeres también, pongámosle, ¿sí? Ladrones, injustos, adúlteros, y aún como este publicano, porque yo sí soy bueno. Yo sí soy bueno. Ayuno 2 veces a la semana, doy mis diezmos de todo lo que tengo. Soy bueno. ¿Tampoco no? Soy bueno. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeó el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí que soy pecador. Hermano, ¿y cuántos de nosotros no podría decir esta frase hoy? Señor, sé propicio conmigo porque soy pecador. Sí, amén. Habla Jesús y dice: os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humille será enaltecido. Amén, iglesia. Amén. Le lanzo la pregunta. No lo diga. ¿Cuál actitud vas a tener hoy? ¿Cuál actitud vamos a tener hoy, iglesia? El rey David: examínamelo, Dios. El publicano: Señor, yo reconozco que soy un pecador, reconozco que necesito de ti. O el fariseo: es que yo soy tan bueno, mire, yo tengo nube allá afuera estacionada, viajo en nube para la casa, para todos lados, tengo la cosa esa, ¿cómo se llama? Siempre me olvido. Esa cosa, ¿sí? Soy tan bueno, es que yo tengo el cielo ganado. Cuidado, iglesia, el cielo no es una ganancia. El cielo no es una ganancia. El cielo es un regalo. Y ninguno de nosotros lo merecemos. No merecemos ese cielo. Porque Cristo tomó nuestro lugar en la cruz. El que merecía era usted el que merecía estar en esa cruz. Porque usted sí ha sido malo. Usted sí ha sido pecador. ¿Y saben una cosa? El cielo va a estar lleno de pecadores. Se volvió loco el hermano, yo no era así. El cielo va a estar lleno de pecadores arrepentidos y justificados. Amén. Gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor. Ahora sí, póngase de pie, vayamos a la palabra.
Libro de Joel, capítulo 2, versículo 12 al 18. Joel, capítulo 2, verso 12 al 18. Esto lleva por título Tiempo de volvernos a Dios. ¿Alguien dice amén? Es tiempo, iglesia, de volvernos a Dios. Joel capítulo 2, versículo 12 al 18. Leo para ustedes la palabra del Señor. Verso 12. Por eso pues, ahora, dice Jehová de los ejércitos, dice Jehová, convertidos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, con lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová nuestro Dios. Tocad trompeta en Sión y proclamad ayuno, convocad asamblea. Reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones para que las naciones se enseñoren de ella. Porque han de decir entre los pueblos: ¿dónde está su Dios? Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, Espíritu Santo, nada seríamos sin ti. Nada haríamos en este lugar sin ti. Por eso necesitamos que en este momento tú empieces a trabajar en nuestro corazón y empieces, Señor, a traer ese convencimiento sobre nuestra vida. A todos aquellos que en esta mañana, Señor, ahí en el pensamiento íntimo, en el pensamiento secreto, han elegido y han dicho: Señor, examíname. Te pido en el nombre de Jesús que los examines, que seas tú y tu palabra la que en esta mañana examine nuestro corazón. Y los que hoy tal vez ni siquiera tomaron el trabajo de pensar ninguna de las dos actitudes, Señor, pido también por ellos, Espíritu Santo, para que tú también trabajes en sus corazones, Señor. Porque lo cierto es que necesitamos de ti, Señor. Necesitamos de tu presencia. Necesitamos de tu Espíritu Santo. Necesitamos volvernos a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Todo su asiento, hermano. El libro del profeta Joel, es un llamado de Dios al pueblo de Dios a que se vuelva a Dios. ¿Sí? Es un llamado que Dios está haciéndole a su pueblo y les está diciendo que se conviertan, que lo busquen, que dejen de aparentar, que dejen de rasgar su vestidura y que sean sinceros y honestos con lo que hacen. ¿Sabe por qué, hermano? Porque definitivamente el pueblo de Israel se había apartado de Dios, había abandonado a su Dios, había abandonado al Dios que los sacó de Egipto. Ahí nomasito, cuando caminaron en el desierto, dice que hicieron un becerro de oro y ellos dijeron: este fue el Dios que nos sacó de Egipto, Y durante toda su trayectoria en el desierto caminaron renegando y hablando y diciendo cosas en contra de Dios, que querían estar en Egipto de nuevo, que querían volver. ¿Usted haría esa oración, amado hermano?
Te le dije, Dios, Señor, ¿para qué me sacaste del mundo? Me hubieras dejado ahí donde yo estaba, feliz y contento, viviendo las calamidades que vivía. ¿Qué dice oración, no? ¿Qué le diría esto a Dios? Es un llamado del profeta Joel a volverse a Dios, a que el pueblo de Dios sea verdaderamente el pueblo de Dios. ¿Sí? Porque en muchos casos, en muchos relatos de la Biblia, vemos que ese pueblo de Dios era un pueblo sin Dios. Era un pueblo que había abandonado a su Dios. Ellos se olvidaban de lo que Dios les decía en su palabra. ¿Y sabe qué hacían? Empezaban a ir por sus propios caminos, a ir por sus propios pensamientos, a ir siguiendo sus propias actitudes y diciendo, yo no sé, no creo, a mí no me parece. Yo creo que ese hermano es muy exagerado. Dios permite que ese pueblo entre a la tierra prometida. Y en vez de estar agradecidos por tener esa tierra prometida, esa tierra que Dios les había prometido, que Dios les había dicho, ahí fluye la leche y miel, ¿sí? Y se recuerda el informe de los 2 espías, y ellos dijeron, sí, claro, es una tierra linda, es una tierra de bendición, ¿sí? Es una tierra de verdad, es una tierra hermosa. Pero ¿sabe qué hicieron apenas entraron a esas tierras, hermano? Empezaron a ir detrás de las tradiciones y costumbres y religiones de los pueblos que los rodeaban. Empezaron a abandonar a Dios y a irse detrás de esas costumbres. Se volvían a las tradiciones, a las conductas de los pueblos paganos que los rodeaban. Se volvieron idólatras, empezaron a adorar ídolos. Muchas veces, amados hermanos, a nosotros como pueblo de Dios, se nos olvida Dios. A veces se nos olvida Dios. En nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro espíritu, nos olvidamos de Dios y todo lo que ha hecho Dios en nuestra vida. Se nos olvida. Caminamos olvidándonos de ese Dios que ha prometido estar con nosotros, de ese Dios que nos ha sacado de muchas situaciones difíciles en la vida. ¿Sí? Se nos olvida muchas veces de ese Dios que puede hacer lo imposible. Cuando hago así me refiero a los testimonios que hemos escuchado estos días. Se nos olvida y vemos esos testimonios como increíbles. De verdad, eso es un Dios. Se nos olvida Dios, amados hermanos. Se nos olvidan las cosas que Dios ha hecho por nosotros. A ese pueblo de Israel se le olvidó muy pronto todos los milagros que ellos vieron en el camino, no digo en el camino del desierto, en el camino antes de salir de Egipto. Las plagas, todas las cosas que Dios hizo, se les olvida. Hermano, ¿y usted cree que nosotros estamos lejos de esa realidad? A la iglesia del Señor hoy en día se le olvida quién es su Dios. A la iglesia del Señor hoy en día se le olvida que ha hecho Dios por nosotros. ¿Sí? A veces lo damos tan por sentado, tan por entendido, que olvidamos el verdadero sentido. Que Cristo murió por nosotros en la cruz. Sí, hermano, Dios,
Sí, no, pero lo que no entiendes es que eras tú, era yo, éramos nosotros los que teníamos que estar en esa cruz. ¿Ah? Esa doble imputación, ¿sí? Nuestra vida de pecado fue imputada a Cristo y su vida de santidad, de paz, de amor, lo que nos fue imputada a nosotros. Se puede investigar, eso se llama la doble imputación. Y a nosotros como iglesia no se nos puede olvidar eso, no se nos debe olvidar eso. Día tras día tenemos que recordar, iglesia. A veces la iglesia del Señor se ha vuelto tan religiosa que solo una vez al año se medio acuerdan. Porque como todos los días son santos, se nos olvida ese sacrificio. Eso que Cristo vino a hacer por nosotros. Como iglesia no podemos olvidar. Esa es la historia, es el relato, es el acontecimiento que usted y yo nunca debemos olvidar. No debemos olvidar. ¿Que por qué Cristo vino a morir por nosotros? ¿Por qué? Porque éramos pecadores y estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero se me olvida. Y Señor, yo soy tan bueno. Que ayuno 2 veces por semana. Casi que hasta 3 ayunos, Señor. Soy tan bueno que yo traigo mis ofrendas, mis diezmos. Soy tan bueno que yo estoy todos los días aquí en la iglesia. ¿Sabe, hermano? Yo no le digo a eso un espíritu religioso. ¿Sabe qué le digo? Le digo una actitud religiosa. El fariseo pensaba, por sus palabras y sus acciones, que él podría comprar el favor de Dios, que él podía comprar lo que Dios le ofrecía. Hermano, yo tengo mucho tiempo caminar en la iglesia y yo, bueno, he estado nada más en una iglesia como pastor y en esa iglesia acá. Y yo sé lo que le estoy hablando. Yo sé lo que le estoy hablando. La iglesia piensa que pueda comprar el favor de Dios. La iglesia piensa que pueda comprar la bendición de Dios. Y amados hermanos, hermanas, nosotros no podemos comprar la bendición de Dios. Si Dios nos bendice con lo que sea, es porque Él quiere. Porque esto no se trata del hombre. Nuestro mensaje, la palabra de Dios no tiene que ser humanista, no debe ser humanista. El hombre no es el centro del mensaje de la palabra de Dios. El centro de la palabra de Dios es Dios. Es Dios buscando a lo que se había perdido. Es Dios buscando a lo que estaba podrido para sanarlo. Es Dios buscando al que estaba descarriado, muerto en esos delitos y pecados, para darle vida y vida en abundancia. Ese es el centro de la palabra, amados hermanos. No somos ni usted ni yo. No lo somos. Pero en muchos lugares hoy se predica ese evangelio humanista. Es que eres un campeón. Hay un campeón en ti. Tú te lo mereces. Muchas veces el pueblo de Dios actuaba y pensaba como los pueblos inconversos, como los pueblos inconversos del mundo, que era gente sin Dios. Pensaban como ellos, porque sus pensamientos se habían infiltrado, se habían metido dentro del pueblo de Dios. ¿Usted cree que eso está lejos, amado hermano, de la iglesia del Señor hoy en día? ¿Usted cree que eso está lejos? Hermano William, ¿usted cree que eso está lejos? Que no se han infiltrado esos pensamientos dentro de la iglesia del Señor. Hermano Alan, ¿usted cree eso? Carol, ¿usted cree eso? Se han infiltrado.
Se han metido ideas humanistas. Se han metido otros evangelios. Y el mismo apóstol Pablo dice: si alguien les predica otro evangelio, aunque sea un ángel, deséchenlo. Bueno, y dice Pablo, y no es que haya otro. No es que haya otro. Es que solo hay uno. Solo hay un evangelio. ¿Amén? Por eso, en el libro de Joel, el Señor permite varias situaciones. En el libro de Joel, Dios permite que en medio de su pueblo sucedan algunas situaciones. ¿Para qué? Para ver la reacción de Israel. ¿Cómo va a reaccionar el pueblo de Dios? Por eso Dios permite que hoy en día nosotros estemos viendo una Costa Rica que casi ni la conocemos. Casi que ni la conocemos. Vamos como a 2 muertos por día durante todos los días que llevamos del año. ¿Cierto o no es cierto? Ya no nos extraña ver en la noticia ahí hubo un tiroteo, un ajusticiamiento. No. Y porque Dios permite muchas situaciones, amados hermanos, para ver cuál es nuestra reacción, para ver cómo va a reaccionar el pueblo de Dios, para ver cómo reaccionamos usted y yo. Sí, bueno, la Biblia dice que vendrán cosas peores. O reaccionamos y hacemos algo diferente. El hermano Mario dijo una frase ahora que se me quedó acá: el barco se nos está hundiendo, hermanos. El barco se está hundiendo. Iglesia, despertemos, el barco se está hundiendo. Y automáticamente, como en automático, me vino el libro de Jonás. El barco se hundía. ¿Tú sabes la historia? Desde que estábamos en la escuela dominical nos contaban eso. El barco se hundía, ¿sí? Y empezaron a tirar todo. Y empezaron a tirar suertes para ver sobre quién caía la situación esa. Porque era que se estaba dando la tormenta y el barco se hundía. Y dice que muy suertudamente, muy extrañamente, la suerte cayó sobre Jonás. Podemos decir que Jonás en este pasaje es como prototipo del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque él era profeta y había sido enviado a Nínive a predicar. Y él dijo: no, yo no voy a Nínive porque esa gente es muy mala. Y además yo conozco a Dios. Si les predico, yo sé que se van a arrepentir y Dios los va a perdonar. Y eso yo no quiero que pase. Entonces mejor me voy para Tarsis. Y se fue. ¿Y sabe dónde encuentra el capitán de la nave a Jonás? ¿A dónde? Dormido. Prototipo de la iglesia. Prototipo del pueblo de Dios. ¿Dónde? Dormidos. El barco se está hundiendo. Estamos haciendo algo, estamos achicando. ¿Sí? ¿Yo qué término usé? No, investigué. Se está hundiendo el barco. Y Jonás está durmiendo. Iglesia, no podemos dormir. No podemos dormir. No podemos dormir. No sé si vio la noticia ahora. ¿Sí? Del tiroteo que este último tiroteo que hubo en Estados Unidos. ¿Sí? Una iglesia, una escuela cristiana. ¿Sí? Por un hombre, mujer, no sé. La cuestión es que es algo extraño la muchacha o el muchacho, ¿verdad? Era un trans, en otras palabras, era un trans. Estaba en el proceso de hacerse o sea, de convertirse en hombre. Bueno, de convertirse no, porque eso será imposible. Nadie podrá convertirse en hombre. ¿Sí? De aparentarse ver como un hombre. ¿Sí?
Y dentro de los 3 chiquitos, ¿qué mató? ¿Sabe quién mató? A la hija del pastor. ¿Sí? Iglesia, ¿no podemos dormir? No podemos dormir. Le decía que en el libro de Joel Dios permite varias cosas. Joel capítulo 1, versículo 4 al 7. Joel capítulo 1, dele vuelta ahí, no voy a estar muy lejos de Joel. Entonces, ¿sí? Versículo 5, perdón. Joel capítulo 1, versículo 5. Dice: despertad, borrachos, y llorad, gemid todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque os es quitado vuestra boca. Porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra. Sus dientes son dientes de león y sus muelas como muelas de león. Asoló la vid y destrozó mi higuera. Del todo la desnudó y derribó. Sus ramas quedaron blancas. Dios permite varias situaciones para que el pueblo de Israel, ¿qué? Despierte, reaccione, se vuelvan a Él, empiecen a buscarlo. Empiecen a buscarlo, empiecen a arrepentirse de sus malos caminos, empiecen a arrepentirse de sus malos pensamientos, empiecen a arrepentirse de sus malas actitudes. O también lo que dice Joel capítulo 1, versículo 15. ¡Ay del día! Porque cercano está el día de Jehová y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Hay iglesias donde no les gusta que se les predique de la venida del Señor. Uy, hermano, no, de eso no hable, de eso no hay que mirar miedo. Qué susto. Y esa es una de las cosas que usted y yo no debemos ignorar, amados hermanos. Que un día el Señor vendrá. Tal vez nuestros ojos lo vean, tal vez estemos muertos, no sabemos, porque puede ser dentro de un, no sabemos. Pero téngalo por seguro que un día el Señor vendrá. Amén. ¿Sí? Y ese día todos estaremos delante de Dios. Y también estaremos delante de Dios para dar cuenta de nuestros actos. Para dar cuenta si hemos sido indiferentes. Dios permite eso. Como lo que dice Joel capítulo 2, verso 1. Tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Joel, como 700, 800 años antes de Cristo. ¿Sí? Y escuchó las palabras que dice Joel. ¿Está qué? Cercano. ¿Cómo lo verá Joel hoy en día? ¿Cómo verá Joel la venida del Señor hoy? En este momento. ¿Cómo diría? Ay, muchachos, corran, hagan algo, por favor. ¿Cómo cree que lo miraría Joel? Si en aquel tiempo dijo, está cercano. ¿Cómo lo mirará Joel hoy en día? Y todas esas cosas y aún otras cosas que no hemos leído, se pueden leer ahí el librito de Joel, ¿verdad? Y todo eso dice para que el pueblo de Dios se volviera a Él, para que dejaran sus malos caminos. Y amados hermanos, de igual forma creo que el pueblo de Dios de nuestros tiempos se ha alejado de Dios. Algunos, gracias a Dios, no todos, pero se han alejado de Dios. Hoy el pueblo de Dios ha dejado la palabra de Dios. La ha dejado. Y en muchos lugares se predican otras cosas, se hablan otras cosas, se enseñan otras cosas que no son palabra de Dios.
fue el día de la vigilia, creo que fue la hermana Rosita, no recuerdo, alguien fue, y decía que hay abundancia de pan, ¿sí? En estos tiempos hay abundancia de pan. Mire, hermano, pero usted y yo, al ver la abundancia de pan, tenemos que aprender a reconocer el pan del cielo. Tenemos que aprender a conocer lo que es el pan verdadero. Porque Jesús no dijo, yo soy uno de los panes. ¿Verdad que no? Él dijo, yo soy el pan de vida. El pan de vida. Y usted y yo como iglesia tenemos que aprender a reconocer cuál es, quién está dando, quién está cocinando, quién está produciendo el pan de verdad. Porque pueden haber muchas recetas y se pueden ver muy ricos muchos panes, se pueden ver muy apetitosos, pero ¿estarán siguiendo la receta original? ¿Estarán siguiendo la receta del cielo? Hoy en día, la iglesia del Señor ha perdido la capacidad, vuelvo y digo, toda, gracias a Dios, ¿sí? Ha perdido la capacidad de reconocer lo que es falso. Porque a veces hay ideas tan lindas, amados hermanos. A veces hay pensamientos tan lindos, ¿sí? Y más que se ajustan mucho a lo que yo quiero, ¿verdad? Lo que a mí me gusta. Entonces, la iglesia ha perdido la capacidad de reconocer el error dentro de la enseñanza. Claro, hermano, hay cientos de iglesias que están extraviadas. Hay cientos de iglesias que se predican cosas extrañas. Hay cientos de iglesias donde se hacen cosas extrañas. Usted y yo tenemos que tener la capacidad, no porque venga de nosotros, no, la capacidad a través de la palabra de reconocer y de entender cuál es la receta correcta, cuál es el pan verdadero, cuál es el pan correcto. ¿Cuál es el pan correcto? Y si Dios nos dice que no hagamos algo, no se trata de debatir lo que Dios dice y decir, no, es que a mí me parece que eso es muy exagerado, porque es que, y nos volvemos hasta todo en el asunto. Sí, porque en el contexto histórico del pasado, la cultura, ¿verdad? Si Dios dice algo que no, ¿qué es? No. Si dice Dios algo que es sí, ¿es qué? Sí. Sí, punto. Si Dios dice que no lo hace, no lo hacemos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, escúchenme eso que le voy a decir, porque la palabra de Dios es nuestra suprema norma de fe y conducta. Nuestra suprema norma de fe y conducta. ¿Qué quiere decir eso? Que más de la Biblia no hay ninguna autoridad. El apóstol, hermano, no, el apóstol no. No, tampoco el profeta, no, tampoco, no. El pastor, no. El maestro, no. Nuestra máxima autoridad, suprema norma de conducta y de fe es la palabra de Dios. Si la palabra de Dios lo aprueba, es así. Si la palabra de Dios lo desaprueba, es así, punto. No le busque lo que no tiene que buscarle, amada iglesia. Pero necesitamos como iglesia conocer, introducirnos, dejar esa pereza, esa apatía de que, ay, qué aburrido, es que apenas que dicen estudiar la Biblia, ay, no, me da sueño, me da pereza, me da esto, me da todo.
Hoy en día la iglesia del Señor también se ha alejado de Dios y se ha vuelto a su propia opinión. ¿Sí, hermanos? ¿Por qué? Porque está primero lo que cree. Yo suelo decir esto en el grupo de discipulado. Yo le dije un día a los hermanos, cuando yo mencione algo de alguna religión, ténganlo por seguro que yo no estoy hablando de las personas. Yo no estoy hablando de las personas. Estoy hablando de la doctrina que se enseña en ese lugar. A eso es lo que me refiero. De las personas no hablo. Hablo del error que se enseña, ¿sí? Y en la iglesia tradicional se ha enseñado eso, que antes de la palabra están los dogmas, antes de la palabra está la tradición, antes de la palabra está el magisterio, los que enseñan la palabra, antes de la palabra están las encíclicas del Papa. Ven, hermanos, que no hay que ir muy lejos. Antes de la palabra, pero no, amada iglesia. Antes de la palabra no hay nada. La palabra es nuestra mayor fuente de autoridad, de conducta, norma, fe. ¿Amén? Entonces mucho de la iglesia hoy en día también se ha alejado de Dios porque se ha vuelto a sus pensamientos. Es decir, está primero lo que ellos piensan, ¿sí? Y no solamente ese es el problema, sino ¿sabe cuál es el problema? Se han vuelto a lo que les gusta pensar. A lo que les gusta pensar hoy en día. En los últimos tiempos, dice la palabra del Señor, amontonarán maestros que le van a predicar lo que ellos quieren escuchar. Lo que ellos quieren escuchar. Hermanos, y yo no estoy acá hoy para eso. Yo no estoy para predicar lo que usted quiere escuchar. Yo estoy acá para predicar lo que usted necesita escuchar. Lo que usted necesita oír. Lo que como iglesia necesitamos. Amados hermanos. Como iglesia necesitamos. Pero ¿qué le pasa, hermano? ¿No ve que yo no soy así? Yo soy muy bueno. Soy tan bueno que, ¿sí? ¿Qué le pasa, hermano? ¿Por qué predica eso? Gloria a Dios. Primero está su opinión, lo que creen, lo que les gusta creer. Hay cosas que a la iglesia de hoy en día, como lo dije anteriormente, no les gusta que se le hable, no se les gusta que se le predique, ¿sí? Y es necesario predicarlos, es necesario hablar del pecado, es necesario hablar del arrepentimiento, es necesario hablar de todas esas cosas, amados hermanos. Es necesario hablar del infierno, es necesario hablar del cielo. Es necesario. Pero hoy en día hay iglesias que les gusta que nada más que les prediquen la bendición, la prosperidad, ¿sí? Que todo va a salir bien, que eres un campeón, que en ti está el poder. Le encanta, ¿sí? Hace poco hice un estudiecito sobre las iglesias humanistas y lo compartimos ahí en el grupo. No sé si Randall estuvo ese día. No, ese día hubieron poquitos varones, ¿verdad? Que hablamos sobre las iglesias humanistas, ¿sí? Y las iglesias humanistas son las que hoy se levantan como la espuma. Ajá. Son iglesias donde vemos ese montón de luces, ese montón de humo, que parece como un concierto. ¿Ha visto usted la televisión de alguna iglesia así? Progresistas. Porque en las iglesias progresistas, no, hermano, no hablen del pecado. No, eso no. Eso ofende a la gente. Eso hace que la gente se siente mal. No predique eso. No se le predica, no, hermano, no predique de arrepentimiento. No predique de arrepentimiento. ¿Sí? Y es necesario predicar de todas esas cosas. Es necesario hablar de todas esas cosas como iglesia. Entonces el Señor le hace un llamado a su pueblo a que se vuelva a Él. Y hoy día, amados hermanos, nos hace un llamado a nosotros también a volvernos a Dios, a volvernos a Él, a volvernos a su palabra.
Hermano, pero es que yo no estoy alejado. No, yo no soy el que le estoy diciendo que usted está alejado. Acuérdese quién fue el que le dije yo que le iba a decir. Yo le dije a usted, dígale al Espíritu Santo, guíame, examíname, llévame por el camino correcto, porque a lo mejor yo puedo estar sinceramente equivocado o equivocada. Entonces, ahora yo quiero pasar ya de la introducción a la predicación de la palabra. ¿Sí? Y quiero que examinemos por lo menos 2 llamados que le hace Dios por medio del profeta Joel al pueblo. Por lo menos 2 llamados que están ahí. Y el primer llamado ¿cuál es? Por eso pues ahora dice Jehová, escuche el primer llamado: convertíos a mí con todo vuestro corazón, ayuno y lloro y lamento. Primer llamado, ¿cuál es ese primer llamado? A convertirnos, no como dijo la hermana Salina el otro día, de los dientes para afuera, no, sino convertirnos de todo nuestro corazón. De todo nuestro corazón. Ahí lo dice bien clarito el verso 12, ¿verdad que sí? Primer llamado que hace Dios a través del profeta al pueblo de Israel, y en esta mañana usted y yo lo vamos a retomar. Por eso pues ahora, ¿quién dice? ¿Quién es el que lo está diciendo? Yo quiero que usted vea bien quién es el que lo dice ahí. No es Joel el que lo dice. Joel no está diciendo, así yo les digo. En esta mañana no soy yo el que le estoy diciendo. ¿Quién dice? Jehová. ¿Por qué dice Jehová? ¿Por qué dice Jehová? ¿Sabe una cosa, hermano? Porque Dios tiene una habilidad muy linda. Sabe qué es lo que hay en nuestro corazón. Así usted lo maquilla, así usted lo oculte, si usted le ponga una máscara, así le ponga una careta, así lo esconde detrás de una actitud muy religiosa, muy cristiana, de muy buen esposo, de muy buena esposa. Ahí Dios sabe que hay en ese corazón. Y Dios es el que dice esta mañana: examinemos nuestro corazón. Examinemos nuestro corazón. Dios nos hace un llamado a convertirnos con todo nuestro corazón. Hermano, es que yo hace 35 años me convertí. ¿Y por qué hay actitudes y cosas que no hemos podido dejar, hermano? ¿Por qué hay cosas que no hemos podido dejar de hacer? ¿Por qué seguimos ocultando algunas cosas? Alguien puede estar pensando ahorita, ese hermano me quiere confrontar. Sí, hermano, sí quiero confrontarlo. Sí quiero confrontarlo, pero con la palabra. Sí, eso es lo que quiero. Más que lo que yo quiera es lo que el Señor me dio para hacer. Y sí, que esta mañana el Señor nos confronte a convertirnos de todo nuestro corazón. Hay gente que tiene 30, 40, 20, no sé los años del convertido y no se convirtió nunca. Sigue siendo mañoso, sigue teniendo malas palabras, sigue teniendo odio, sigue teniendo falta de perdón. No, es que no lo puedo perdonar, no lo perdono y punto. No quiero, es que me hizo esto, hermano. Nuestro corazón a veces se carga con tantas cosas, hermano. Hay que perdonar. Así mismo como Dios te perdonó, así mismo nosotros debemos perdonar. Menos de eso no sirve. Menos de eso no sirve. Perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Mas si ustedes no le perdonan a los hombres sus pecados, tampoco vuestro Dios perdonará a vosotros vuestros pecados. Dios nos hace un llamado a convertirnos con todo nuestro corazón. En otras palabras, lo que Dios le está pidiendo al pueblo de Israel, ¿qué es lo que Dios le está pidiendo al pueblo de Israel?
que le dé todo su corazón, todo, 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 todo. Que no se deje nada, que no nos dejemos nada, iglesia. Se nos va a echar a perder cualquier cosa que nos dejemos en nuestro corazón. Necesitamos darle a Dios. Dios no es limonero, Dios no pide limosna, Dios no pide apenas partes de nuestra vida, Él pide toda nuestra vida. Dijo la hermana, hermano, como que Jesús pide mucho. No, hermana, Jesús no pide mucho, Jesús pide todo. Dios está pidiendo todo nuestro corazón. Ahora que estábamos con la ofrenda, me acordaba de una anécdota, o de algo que yo leí por ahí, de una niña que quería ir a la iglesia. La niña pertenecía a una familia muy pobre, ¿verdad? Imagínense que los pobres les decían pobres a ellos. Y la mamá le decía, ¿para qué vamos a ir a la iglesia? No vayamos a la iglesia porque ahí piden una ofrenda y nosotros no tenemos dinero para dar una ofrenda. Mamá, pero yo quiero ir a la iglesia. Bueno, vayamos a la iglesia. Cuando llegó el momento de la ofrenda, ¿verdad? Iban en algunos lugares recogen la ofrenda con un canastito, con un platito. En este lugar lo recogían con una canastita. ¿Sí? Y ella llegó con la canasta, la señora de recoger la ofrenda, y le dice a la niña, hermana, ¿usted puede bajar la canasta? ¿Cómo? ¿Sí puede bajarla? Así, no, más abajo. Así, no, póngala en el piso. Y la puso en el piso y la niña dice, no tenía plata para la ofrenda, entonces ella decidió que ofrendarse ella. ¿Ah? Usted le puede decir al Señor, Señor, hoy la ofrenda soy yo. Hoy la ofrenda soy yo, Señor. Hoy yo me ofrendo a ti, ¿verdad? Entonces Dios nos está pidiendo todo nuestro corazón, como se lo pidió el pueblo de Israel. Hermanos, hay personas que no le dan todo su corazón y se pasan coqueteando. Cuando me refiero a personas, me refiero dentro de la iglesia. Ahorita no le estamos predicando a los que están fuera de la iglesia, sino a los que están dentro de la iglesia. Se pasan coqueteando con el pecado, con el mundo, al igual que el pueblo de Israel lo hacía. Porque Israel salió de Egipto, pero Egipto nunca salió de Israel. Ellos querían siempre estar allá con sus ollas de carne, que para qué nos trajo acá, que mejor estuviéramos allá, donde había comida, donde habían tumbas, donde había de todo. ¿Para qué nos sacó aquel pueblo al desierto, el pueblo de Israel? Mejor queremos estar en Egipto, ¿verdad? Entonces hay personas que les gusta estar coqueteando con eso. Y uno de los requisitos que Dios pone, no lo puso la iglesia, no lo puso el pastor, no lo puso el profeta, no lo puso, sino que Dios lo pone. Dios dice, en Juan capítulo 3, le dice a Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo. Es necesario que nazcas de nuevo. Amada iglesia, usted y yo tenemos que nacer de nuevo. Hablar, orar, pedirle a Dios, porque no depende de nosotros. Señor, hazme nacer de nuevo. Si quieres entrar al reino de los cielos, le dijo Jesús a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Y yo creo que hoy es un buen momento, iglesia, para que usted y yo examinemos nuestra vida, si hemos nacido de nuevo. Hermano, ¿y qué es nacer de nuevo? Vea qué lindo, vea qué lindo. No pierda el libro de Joel. No pierda el libro de Joel. Y vaya conmigo al libro de Ezequiel un momentito. Le dije que no me iba a salir, pero perdón, le mentí. Ezequiel 36. Ya le pedí perdón también a Dios por eso. Ezequiel capítulo 36. Hermano, ¿pero qué es nacer de nuevo?
Es que ni Nicodemo entendió, porque Nicodemo le dijo a Jesús, entonces yo tengo que ser un viejo ya y entrar dentro del vientre de mi mamá y volver a nacer. Eso es nacer de nuevo. Eso fue lo que se preguntó Nicodemo. Pero Jesús le dice, no es así. Entonces, ¿qué es el nacer de nuevo? El nacer de nuevo es una transformación, un cambio que solamente el Espíritu Santo hace en nuestras vidas, ¿verdad? Cuando usted y yo estamos plenamente convencidos de que necesitamos de Dios, de que no puedo seguir así, de que no podemos seguir de esa forma. Y le dice en Ezequiel capítulo 36, versículo 25, vea lo que le dice, este es el nuevo nacimiento, ¿verdad? Y dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos, ¿verdad? Verso 26, que dice, y os daré. Algunas veces usted y yo cometemos el error y decimos, sí, yo le entregué mi corazón. No, usted y yo no le entregamos nada. Dios nos entregó un corazón nuevo. Dios nos dio un corazón transformado, nuevo. Porque el corazón viejo no sirve, no nos servía para amar a Dios. No nos sirve para eso. Entonces dice el Señor, os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Ese es que el nuevo nacimiento. Y quitaré de vuestra carne el corazón de ¿qué? De piedra. ¿Sí? Y pondré un corazón de carne. ¿Sí? No un corazón carnal, no. Un corazón de carne, sensible. Un corazón sensible para Dios, dócil. Verso 27, y pondré, dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Oiga, qué lindo. Amén, iglesia. Déjeme decirle esto en esta mañana, iglesia, con todo amor y con todo respeto, menos de eso no sirve. Menos de eso no sirve. Menos de eso no funciona. ¿Por qué lo dice, hermano? Porque así lo dice la palabra. Así lo dice el Señor en su palabra. Os es necesario nacer de nuevo. Así que ustedes ya pueden empezar a examinar su vida, su corazón, y empezar a decirle a Dios, Señor, necesito nacer de nuevo. Muéstrame esas actitudes que yo a veces tengo. ¿Sí? Muéstrame esas palabras que yo a veces hablo. Muéstrame esos pensamientos que yo a veces me doy gusto pensando eso. Sí, porque el problema no es tener un mal pensamiento. El problema es qué hago yo con ese mal pensamiento. ¿Sí? Ese es el problema. ¿Qué hago yo con ese mal pensamiento? Aquí ninguno de nosotros podemos librarnos de tener un mal pensamiento, pero podemos ver qué hacemos con ese mal pensamiento. Lo sigo pensándolo, sigo dándole vuelta. Uy, qué rico, uy, aleluya, uy, santísimo. Menos de esto que dice Ezequiel no funciona, iglesia. No funciona. ¿Sabe por qué? Porque quedaríamos siendo como algo que no existe. ¿Sí? Y algo que no existe es cristianos carnales. Eso no existe. O somos cristianos o somos carnales, pero las dos cosas no pueden ser. No podemos ser. Y si usted conoce a algún cristiano carnal, déjeme decirle, no es cristiano, es carnal. Por los frutos los conoceréis. Y el cristiano va a dar fruto de cristiano. ¿Sí? Y el que es mundano va a dar fruto de la mata de chayotes da chayotes, la mata de plátanos da plátanos. ¿Amén? Segundo llamado, ¿ves? Vayamos otra vez allá donde está Joel. Primer llamado a convertirnos de todo nuestro corazón.
Decirle en esta mañana a Dios: Señor, aquí está mi corazón. Examínalo con lupa, con microscopio, con rayos X, con autopsia, con lo que sea, pero examina mi corazón. ¿Ven? Aquí está. Convertirnos de todo nuestro corazón. El segundo llamado que le hace, dice en el versículo 13, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Y otra vez le vuelve a decir: y convertidos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es. Y clemente tanto para la ira, y grande en misericordia, que se duele del castigo. Vea, amada iglesia, ¿cuál es el segundo llamado? Primer llamado: convertirnos de todo nuestro corazón. Segundo llamado: a que no vivamos de apariencias. El rasgar las vestiduras, era una tradición, una conducta que tienen los judíos, ¿sí? Cuando ellos están dolidos, están arrepentidos, ¿sí? Lo primero que hacen es, se rompen las vestiduras. Y eso es una señal ¿de qué? De que están arrepentidos, de que están dolidos. Pero ya empezaron a ver, con el transcurso de los años, empezaron a ver unos muy vivillos. Empezaron a ver algunos que ya dijeron: ya yo me la conozco, ya yo sé por dónde viene, ya yo sé cómo es. Aquí es rompiendo la camisa. ¿Sí? Al punto que se convirtió en un engaño, se convirtió en una máscara. Pero Dios, como todo lo conoce, y sabía, decía: me van a engañar a mí. A mí con flores siendo yo heredia. No que me van a engañar nada. Yo conozco. Eso sabe qué es. Eso es pura lámpara, pura apariencia, puro maquillaje, pura careta. ¿Alguna más? ¿No voy a entender, hermanos? Dios dice: como yo conozco el corazón de cada uno de ustedes, yo les voy a pedir que se arrepientan. Ay, Señor, pero ¿por qué me voy a arrepentir yo? Sí. Uy, no, es que yo soy aquí. Yo soy bueno, yo soy muy bueno. Ayuno, lloro y vengo a la iglesia y todo. Pero ¿quién conoce el corazón? Y dice que el pueblo de Israel tenía esta costumbre para mostrar su arrepentimiento. Entonces, cuando ellos querían mostrar ese dolor por haber hecho algo malo delante de Dios o delante de las personas, rompían sus vestiduras y así pedían perdón a Dios por la ofensa o a la persona. Perdón. Y entonces lo que pasa es que ya muchos lo hacían sin estar verdaderamente arrepentidos. Muchos lo hacían por la apariencia. ¿Sí? Uy, mire, ¿qué le pasa al hermano? Hermano, no se rompió la vestidura. Entonces, para que la gente no lo haga, yo también me rompo la vestidura. Lo hacían solo por apariencia. ¿Sabe cómo lo hacían? Como un acto de hipocresía. Un acto de hipocresía. Ahora, porque Dios precisamente conoce eso, les dice que ya no rasguen más su ropa. O sea, dejen de hacer ¿cómo se dicen los chiquillos? Dejen de hacer el papel, exactamente. Me faltaba ese baño. Dejen de hacer el papel ya. Y ahora rásguese, pero su corazón. Ese sí, rásguese su corazón. Y ya dejen de estar haciendo cosas por hipocresía. Y háganlo de verdad, de todo corazón. Ese es el segundo llamado que Dios le hace al pueblo de Israel, por medio del profeta Joel. Y es el mismo llamado que esta mañana Dios nos hace a usted y a mí. Hermanos, dejemos de vivir de apariencias. Dejemos de vivir de apariencias.
Ay, hermano, pero, hermano, yo lo sé. Y no es el mundo de sospecha, ¿verdad? Yo sé que sí. A veces vivimos de apariencias. Sí, a veces vivimos de apariencias. A mí me ha tocado vivir de apariencias. Tenemos que dejarlo. ¿Alguien dice amén? Amén. Tenemos que dejar de vivir de la apariencia y ser verdaderamente delante de Dios transparentes. Ahora, ¿por qué Dios le pide todo esto al pueblo de Israel? ¿Por qué Dios le pide todo esto al pueblo a través del profeta Joel? ¿Por qué Dios se lo pide, hermanos? ¿Por qué? Yo tengo dos hipótesis. Quiero compartirle las dos rápidamente porque ya el tiempo se fue. O casi se fue. Pero yo tengo dos hipótesis sobre esto, dos ideas. Número uno, porque Dios conoce el corazón de Israel. Porque Dios conoce el corazón de las personas. ¿Y quién lo va a engañar a Dios? ¿Quién le va a decir que no es así? ¿Quién lo va a engañar? ¿Sí? Podemos poner carita así como de muy santo, como de muy espiritual. ¿Sí? ¿Qué sé yo? Pero el corazón, eso que yo no puedo ver, ni usted puede ver en mí, hay uno que sí lo puede ver. Y Él sabe cuál es la actitud, y Él sabe cuál es la situación y qué es lo que estamos viviendo. Entonces, número uno, Dios le hace ese llamado al pueblo de Israel. Y en esta mañana nos hace este llamado a nosotros, ¿sí? Porque Dios conoce el corazón. Y número dos, otra hipótesis que tengo sobre esto, es porque Dios quiere bendecirnos. Dios quiere bendecirnos. Ya qué lindo lo que dice el versículo 17 y 18 de Joel capítulo 2. Dice: entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan, hermano, ¿cómo vamos a cerrar hoy? ¿Cuál va a ser nuestra oración hoy? ¿Cuál va a ser nuestra oración ahora que terminemos todo este servicio? Perdona, oh Jehová, a tu pueblo. Perdónanos, Dios, perdónanos. Porque si somos verdaderamente sinceros delante de Dios hoy, si somos verdaderamente sinceros, tenemos que pedirle perdón a Dios. Tenemos que pedirle perdón a Dios por nuestras actitudes. Porque Dios sabe que a veces esa cara lo que está ocultando es algo extraño. Perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos, ¿dónde está su Dios? Verso 18, vea qué lindo lo que dice. Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Perdonará a su pueblo. Esta mañana Dios quiere confrontarnos, iglesia, escuchen esto. Dios quiere confrontarnos no para exponernos, no para avergonzarnos, no. Esta mañana Dios quiere confrontarnos porque quiere bendecirnos. Quiere bendecir nuestra vida, quiere bendecir nuestro hogar, nuestra familia, nuestra tierra, esta tierra donde vivimos acá. Dios quiere bendecirnos. Y si yo necesitamos poder tener esa bendición. Amén. El resultado de volvernos a Dios es que Dios traerá bendición a su pueblo. Póngase de pie, vamos a concluir el servicio de esta